Latino-diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. Abril es el mes del libro y el idioma. En abril de 2014, el programa Latino-Diversidad dedicó su entrevista a Egales, una de las editoriales LGBT más importantes del mundo. Conversamos con Mili Hernández, una de sus fundadoras. La entrevista se realizó para la edición 14 de Latino-Diversidad y se divulgó el 4 de abril de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. La conversa. Abril es el mes del libro y el idioma, por eso dedicamos esta edición de Latino-Diversidad a conversar sobre Egales, la primera editorial especializada en literatura gay y lésbica de habla hispana. Fue creada en 1995 y en estas casi 2 décadas se ha convertido en una referencia para la comunidad LGBT iberoamericana. Para nosotros es un honor tener a esta hora a Mili Hernández, una de sus fundadoras. Mili, bienvenida a Latino-Diversidad y gracias por estos minutos. Pues gracias Jorge, gracias Noemí, gracias por permitirme hablar en vuestra radio. Me siento muy orgullosa de hablar con Venezuela porque creo que es la primera entrevista que hago en mis 20 años de experiencia con Venezuela y para mí es un orgullo. Mili, Egales nació en 1995. ¿Qué fue lo más difícil en esa primera etapa? Lo más difícil, Jorge, fue el que no teníamos muchos clientes. O sea, el problema era que no sabíamos a quién dirigirnos. Los clientes, que claro, claramente al principio eran gays y lesbianas, estaban en el armario. Entonces, como editorial, era muy difícil llegar a ellos y era muy difícil saber qué querían. Tuvimos un poco que fijarnos en el mercado anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde existían editoriales como la nuestra. Y eso fue lo más difícil. Y luego, sobre todo, entrar en las librerías generales. Cuando le decíamos a la gente, es que mire, tenemos una editorial especializada en homosexualidad, las librerías eran muy reacias, porque las respuestas tontas que nos daban es, yo no tengo clientes gays ni clientes lesbianas, ¿no? Entonces, claro, mi respuesta automática era, ¿y usted cómo sabe quién es gay y quién es lesbiana? ¿Usted les pide el carnet de orientación sexual cuando entran? Entonces eso fue lo más difícil. Mili, ¿había equivalentes en el mundo anglosajón de editoriales sexodiversas o en otros países europeos? En Inglaterra y en Estados Unidos sí que había editoriales. Había una editorial especializada en literatura lésbica, la primera que se montó en todo el mundo, Naiad Press. Y en Inglaterra también había Vigaro Press, había editoriales. En Europa solamente en Inglaterra y en América, en Estados Unidos, nada más, ¿eh? En Francia no había nada, en Alemania tampoco. Date cuenta que nosotros empezamos con la editorial hace 20 años casi y no había muchos referentes donde fijarse y tuvo que ser todo el mundo anglosajón. Nuestros referentes venían del mundo anglosajón y claro, era muy diferente el mundo anglosajón al mundo gay lésbico español. Mili, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente, de los lectores y lectoras en estos casi 20 años? Pues Jorge, te diría que ha sido muy buena, puesto que claro, cuando abrimos no solamente tenemos una editorial, Egales, sino también tenemos 2 librerías, una en Barcelona y otra en Madrid, Cómplices en Barcelona y Bercana en Madrid. Cuando abrimos las librerías, la gente buscaba, los gays y lesbianas que ya empezaron a salir del armario, que empezaron a frecuentar las librerías, buscaban literatura específica, buscaban referentes en la literatura, buscaban novelas románticas, sobre todo las chicas, novelas románticas donde pudieran sentirse identificadas con los personajes, ¿no? Entonces, la aceptación ha sido maravillosa. Realmente nuestra colección de novelas románticas es una de las más deseadas, por decirlo así. Y nuestra colección de ensayo ahora mismo es una de las colecciones, es la mejor colección de ensayo de habla hispana y no me da vergüenza decirlo porque no hay ninguna editorial ni gay ni no gay que tenga una colección de ensayo donde es tan buena y tan bien estructurada como la nuestra. Además ahora nosotros publicamos también muchos libros en referencia a la homosexualidad en Latinoamérica. Acabamos de publicar Resentir lo queer en América Latina. Entonces tenemos una colección muy aceptada no solamente por los gays y las lesbianas españolas, sino también por los gays y las lesbianas latinoamericanas, y además nos sentimos muy orgullosas.
Mili, ¿cuáles son los títulos más vendidos? Algunos que recuerdes, ya sea porque se agotaron o porque generaron polémica. Pues tendría que deciros que, curiosamente, los títulos que más han generado polémica han sido los títulos ensayos de teoría queer, puesto que últimamente aquí los obispos en este país están muy interesados por todos los estudios de género, los estudios de teoría queer, ¿no? Y es curioso que por la boca de algunos obispos y cardenales en España salen frases en referencia a la teoría queer y a los estudios de género, ¿no? Y al feminismo radical. Entonces tengo que reconocer que nuestros obispos en España leen libros de teoría queer de mi editorial. De hecho, algunos han escrito libros sobre este tema utilizando como bibliografía nuestros libros. Eso se vende mucho, la teoría queer. Y luego en ficción tenemos una novela escrita por una mujer, una mujer americana, pero que vivió muchos años en España, que es la novela de amor, una historia de amor la más bonita que se ha escrito dentro del mundo gay, que es El corredor de fondo de Patricia Nell Warren. Tenemos que decir que ese es nuestro bestseller. Nosotros lo publicamos, lo traducimos del inglés y lo publicamos hace 10 años y se han vendido muchísimos ejemplares, puesto que es una historia de amor preciosa, escrita con una sensibilidad maravillosa por una mujer además que entiende el mundo gay perfectamente. Y luego en ficción femenina tenemos una autora española, Lola Vanguardia, Isabel Frank, firma con seudónimo, depende la novela que escriba, con Pedigrí. Su primera novela ha sido una de las novelas más bien acogidas por parte de las lesbianas españolas. Tienen 7 colecciones, tienen cómic, literatura infantil, poesía, narrativa. Mili, ¿cómo les ha ido con los libros digitales? Pues Jorge, con los ebooks hay que reconocer que uno de nuestros grandes ilusiones que teníamos era poder convertir los libros en ebook para que Latinoamérica pudiera acceder a los libros. Nosotros estamos siempre presentes en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, porque desde hace muchos años yo me siento muy identificada con Latinoamérica, he viajado mucho por Latinoamérica y recibíamos muchas llamadas, muchos correos, muchos mails de gente que quería conseguir nuestros libros. Es verdad que enviar un libro a Latinoamérica sale carísimo, es verdad que un libro en euros, el euro está por las nubes, sale carísimo, y nosotros cuando empezó a surgir lo del libro electrónico vimos un poco el cielo abierto. Dije, bueno, pues por fin nuestros libros van a poder llegar a Latinoamérica con un precio muy razonable y además sin gastos de envío. Entonces nuestra experiencia con los libros de momento en España está siendo muy buena. Todavía en Latinoamérica no despegamos, vendemos algo, algunos a la semana, pero no hemos despegado. Tengo que reconocer que de Venezuela todavía no han pedido ninguno, pero sí estamos vendiendo en México, sí estamos vendiendo en Colombia, sí estamos vendiendo en Chile, sí estamos vendiendo en Argentina. O sea, hay países que poco a poco va entrando el libro electrónico. Además sale mucho más barato, es mucho más fácil, se compra con 3 clics, o sea que... Y uno de los motivos por los que nosotros fuimos casi de los primeros que hicimos ebooks en España es por eso, por nuestra, digamos, urgencia de poder llegar a Latinoamérica con facilidad. Mili, en su página web vi que tenía una invitación para las escritoras y escritores noveles para que les mandaran a ustedes sus escritos y evaluar su publicación. ¿Qué descubrimiento han hecho ustedes por esta vía? Pues sí estamos abiertos a los escritores noveles. Es verdad que nuestra editorial traduce mucho, ha traducido y traduce mucho porque nos está costando encontrar escritores noveles aquí en España y en Latinoamérica que tengan una calidad literaria mínima para poder ser publicados. Es verdad que no todo vale. Entonces nosotros cuidamos mucho eso y quizá pecamos mucho de traducción, pero por eso, porque somos muy cuidadosos a la hora de publicar no cualquier cosa. Pero sí, de hecho nosotros tenemos muchos autores latinoamericanos. Tenemos autores cubanos, varias. Ahora el próximo libro es de una autora cubana, de Teresa Dovalpage, El retorno de la expatriada. Tenemos otra cubana, Carmen Duarte, Luis de Lofeu, también cubano. O sea, de autores cubanos tenemos 3. Tenemos también de autores argentinos, tenemos de autores chilenos, tenemos mexicanas también. O sea que sí, nosotros apostamos por toda la literatura que nos venga de cualquier sitio, pero que sea buena y que merezca la pena. Y yo me siento muy contenta de haber publicado el libro de Luis de Lofeu, que es un autor cubano, que lo publicamos, fue uno de los primeros libros que publicamos, y es Contigo, No llores, contigo no me pasará nada, ¿no? Es uno de los libros que más orgullosa me siento.
Mili, ¿es rentable tener una editorial sobre diversidad sexual? La pregunta del millón. ¿Es rentable tener una editorial? Yo creo que hoy en día casi no es rentable tener ninguna editorial ni general. No, realmente, y es verdad que ahora España está pasando una época... Bueno, España no, ciertos españoles estamos pasando una época muy mala porque con esta crisis algunos españoles se han forrado y realmente los que estamos pasando la crisis somos algunos y entre ellos la gente que nos dedicamos al mundo de la cultura. La cultura está sufriendo mucho y una editorial minoritaria desde hace 4 o 5 años con esta crisis no es rentable. Ha podido ser rentable, hemos tenido unos años muy buenos, hemos tenido épocas maravillosas, pero es verdad que de 5 años acá ahora mismo una editorial como la nuestra no es rentable. Pero nosotros tenemos que seguir como sea porque somos el único referente. Hay otras editoriales muy pequeñitas que publican algo de vez en cuando, pero nosotros somos la única editorial que todos los meses saca novedades, que abarcamos un amplio catálogo y tenemos que seguir. No podemos dejar además a este país y sobre todo a un poco al referente de la cultura gay y lésbica en castellano sin esta editorial. Entonces no es rentable, es muy minoritaria y por desgracia muchos gays y muchas lesbianas no ven la utilidad de una editorial especializada. Quizá porque muchos gays y muchas lesbianas viven muy bien, no han tenido problemas con su aceptación de su homosexualidad, pero hay otras gays y otras lesbianas que necesitan este tipo de literatura. El mundo rural en España no es lo mismo que vivir en Madrid y Barcelona. Latinoamérica no es lo mismo que España, ¿no? Y hay muchos gays y muchas lesbianas que necesitan apoyarse en la literatura, en el ensayo, para poder contestar a esas preguntas que muchos de ellos han tenido y siguen teniendo, y sobre todo en la ficción para encontrar los referentes que a mucha gente les cuesta encontrar en la vida real. Mili, unas palabras de cierre para las y los que nos escuchan. Pues Jorge, me gustaría decirle a gays y lesbianas que si no apoyamos nuestra cultura, si no apoyamos las iniciativas, no solamente esta, la editorial Egales, no solamente la nuestra, sino todas las iniciativas que mucha gente crea para gays y lesbianas, desde un bar donde puedes ir a tomarte un café y estar a gusto con tu pareja y no sentirte amenazado por la violencia, hasta una editorial como la nuestra, si no apoyamos nuestra cultura, si no apoyamos nuestros negocios, volverán esos años, porque pueden volver esas épocas, por ejemplo en España, donde gays y lesbianas éramos ilegales. Pueden volver, ¿por qué no? De hecho, fíjate, tenemos una ley del aborto completamente legal y ahora se la quieren cargar en España. Quieren que las mujeres no podamos volver a abortar, no podamos abortar con libertad. Entonces, yo creo que tenemos que pensar más allá, que los logros conseguidos no son permanentes. Lo que hemos logrado en algunos países no son permanentes. Y además, si en esos países que hemos conseguido esos logros, tenemos que dar ejemplo, tenemos que mantener vivo toda esa, digamos, ese compromiso con todo tipo de negocios o de iniciativas o de fundaciones o de colectivos, ese compromiso por parte de gays y lesbianas que lo tienen un poquito más fácil, que lo llevan mejor, que tienen esa oportunidad de apoyar este tipo de iniciativas para que otros se puedan beneficiar de ellas, porque otros no lo tienen tan fácil y no se pueden beneficiar. Pero por ejemplo, si mi editorial desaparece, los pocos gays y lesbianas que sí que necesitan mi editorial, que sí que hacen uso de mi editorial, que necesitan esa literatura, que necesitan esas novelas para no sentirse solas, pues no las tendrán. Entonces yo creo que es importante que cojamos ese compromiso y esa responsabilidad a la hora de saber dónde gastamos nuestro dinero, porque hay mucha gente que compra estos libros y a lo mejor y hay otra gente que se los piratea, y entonces ojo con el tema. Es un tema muy difícil que yo creo que tendríamos que meditarlo y pensando, porque si desaparece nos va a perjudicar a todos. Mili, los que quieran conocer más de Egales, diles la página web y sus puntos en las redes. Vi que no tienen Twitter. Sí, es que somos muy poquitas y entonces no tenemos tiempo para todo. Realmente somos 3 socias y lo llevamos todo en las librerías. Pero mira, pueden entrar en la página web de la editorial Egales, que es www.editorialegales.com. También pueden visitar la librería Cómplices, www.libreriacómplices.com, o también pueden visitar la librería Bercana, la página de la librería Bercana, que además desde Bercana mandamos libros a Latinoamérica, que es www.libreriabercana.com, con B y K de kilo.
Estos 3 espacios están a disposición de todo gay y toda lesbiana de Latinoamérica que quiera consultarnos algo, que quiera que le ayudemos en algo. Ahí también, si quieren hacer alguna compra, también pueden hacerla. Gracias, Mili, por estos minutos. Les contamos que Egales tiene un excelente boletín electrónico. Les recomendamos que se suscriban y recibirán semanalmente en sus correos electrónicos las novedades y promociones. Conversábamos con Mili Hernández, fundadora de la editorial Gay y Lésbica de España, Egales, una de las primeras editoriales de habla hispana especializadas en literatura sexodiversa. Escuchabas la entrevista a Mili Hernández, fundadora de Egales, una de las editoriales LGBT más importantes del mundo. La entrevista se realizó para la edición 14 de Latino Diversidad y se divulgó el 4 de abril de 2014. Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.